Bueno, quería empezar dándote las gracias, Miguel, y a ti, por supuesto, a todo el equipo, ¿no? Anabel, Toño, Carla, Beatriz, Juan, bueno, todo el equipo que estáis ahí haciendo posible estos espacios, ¿no? Y bueno, y agradeciendo a todas las personas que estáis aquí, ¿no? Yo creo que tener luego la oportunidad de intercambiar y de profundizar entre todas y todas va a ser muy enriquecedor, ¿no? Bueno, me gusta mucho ir detrás de Emma, yo de Emma siempre aprendo, me encanta. Y además me gusta mucho porque creo que lo que yo he preparado puede complementar, ¿no? Lo que Emma nos propone y lo que plantea con todo lo que ya conoce y sabe, ¿no? Entonces, bueno, a mí me apetecía, bueno, viendo que iba a compartir panel con Emma y Víctor, pues igual que Emma, ¿no? Bueno, ¿qué puedo yo contar que pueda ser diferente, ¿no? Entonces, bueno, yo me he querido colocar en los contextos que yo creo, bueno, que son totalmente del norte global, pero que creo que son tendencias que desafortunadamente están ocurriendo también en otros contextos también del sur global, que, bueno, pues todos estos procesos de urbanización, de éxodo rural, ¿no? Y de esos procesos de profesionalización, de progreso, han triunfado o están triunfando, ¿no? Donde se siguen implementando. Aquí en Europa, especialmente a partir de los años 50, en otros territorios quizá un poco después, Revolución Verde, programas de extensión agraria, y bueno, y todos los impactos que eso han generado, que para mí están en la base de los grandes retos a los que nos enfrentamos en estos contextos cuando hablamos de escalado de la agroecología, ¿no? Yo me estoy poniendo en un contexto donde, donde perdemos agricultura familiar a diario, donde en Europa la población activa agraria es del 2%. Eso es algo muy grave. Todo lo que hay detrás de esa pérdida de agricultura familiar, que además seguimos perdiéndola. Ha sido un genocidio biocultural en toda regla a lo largo de años, ¿no? Y que desafortunadamente sigue habiendo, porque sigue habiendo políticas que sigue exacerbando esto, ¿no? Sin pararse a pensar en todas las consecuencias o sin interesarse, ¿no? En todas las consecuencias que eso ha generado y cómo aquí, por lo menos en Europa, empezamos a oír, a leer en convocatorias de proyectos de ayudas políticas europeas, cómo se empieza a hablar de gestores de fincas. Ya no se habla de agricultores y agricultoras, en muchos casos se empieza a hablar de gestores, por todo este proceso de acaparamiento y de entrada de empresas mercantiles en esta historia. Y esto ha sido especialmente grave y es especialmente grave si hablamos como mujeres. El éxodo rural ha sido fundamentalmente protagonizado por las mujeres o personas socializadas como mujeres que no han encontrado su lugar por estas políticas agresivas de modernización. Y esto ha venido acompañado de políticas muy agresivas también de desarrollo rural. Hablo de estas políticas porque Europa las vende como un ejemplo a seguir, las exporta. Conozco muchos grupos que exportan estas políticas líder de desarrollo rural y lo que han hecho es contribuir totalmente a esa desagrarización del medio rural, a esa terciarización, servicios en las zonas rurales, con toda la pérdida cultural que eso ha generado en todos nuestros territorios y nuestros campos, ¿no? Claro, esto ha sido un campo perfecto para todo ese acaparamiento de bienes comunes, ¿no? Hablamos de tierras, hablamos de agua, hablamos de biodiversidad. Bueno, aquí en Europa esos son procesos que están triunfando y que tienen muy poca oposición porque hay muy poca lucha social en el campo. Bueno, hay estudios muy interesantes, los puedo compartir, de todos los procesos de concentración de tierra y de mercantilización de tierra, como las fincas gestionadas por gestores de tierras, que no dejan de ser sociedades mercantiles, van creciendo en detrimento de caras físicas, de personas agricultoras, ¿no? Todo el tema de la biodiversidad y sus patentes, su legislación, que aquí en Europa es un drama total con lo que se refiere a variedades locales, recuperación de variedades, etcétera. Y todo el tema, por supuesto, del agua, con el que estamos viviendo un auténtico drama, especialmente en las zonas semiáridas, ¿no?
¿Qué ocurre? Pues que en este contexto la agricultura ecológica, la producción ecológica, que en Europa se regula en el año 1992 y que fue una lucha de los movimientos agroecológicos históricos europeos, pues vino a sembrar el terreno a que la producción ecológica ya no fuera más agroecología y fue una decepción, ¿no? Porque fue una entrada con sello y todo, ¿no? A lo grande de todos esos devenires de cooptación y de convencionalización de la agricultura ecológica. Y si esto ya fuera poco, pues encima estamos en un contexto donde el 80% de la alimentación se está comprando en grandes superficies y supermercados, en un modelo profundamente oligopólico de control de la alimentación de los países, y la producción ecológica exactamente igual. O sea, Europa tiene un nivel de consumo ecológico interesante en algunos casos, pero el 75% el 80% de esta alimentación, perdón, se está comprando en supermercados y en grandes superficies. Pues con este diagnóstico, ¿no? Me quería contextualizar un poco los retos, ¿no? Los retos que yo ante estas realidades veo en el escalado de las agroecologías. En el escalado tanto hacia arriba, como hablaba Emma, ¿no? Como conquistar espacios de toma de decisiones institucionales, como en el horizontal, ¿no? En el escalado de ampliar la masa crítica que venga a defender y a pelear que la agroecología necesita un cambio radical de estructuras, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer un recorrido. Mi propuesta es, voy a hacer un recorrido por las dimensiones de la agroecología, por los retos que yo creo que estos diagnósticos nos presentan, y luego al final como grandes titulares que yo creo que serían los retos en estos contextos, ¿vale? Postindustriales, profundamente urbanos, ¿vale? Y de pérdida agraria tanto a nivel material como a nivel cultural, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, a nivel técnico-productivo, ¿vale? Pues no hay disponibilidad de los bienes de producción, perdemos los bienes de producción, los bienes comunes. Hay una falta de acceso total a tierra, biodiversidad y agua por acaparamiento, ¿vale? Pero hay una pérdida total de disponibilidad de estos por contaminación. O sea, el agua, la tierra, la biodiversidad está contaminada en la mayoría de los territorios y es muy difícil recuperar esto. Y hay una escasez, pérdida, en muchos casos irreversible, de algunos de estos, como es el agua, todos los procesos de desertificación y de cambio climático, y como es la biodiversidad. Esta escasez o esta pérdida es especialmente grave en las mujeres y en las personas de acceso, y en un contexto de escasez todavía más, todavía van a estar mucho más excluidas en bienes, ¿no? Necesarios para hacer agroecología. Luego hay otro reto brutal, que es la imposible coexistencia de modelos en muchos casos. Los transgénicos ya no lo pusieron sobre la mesa claramente. No es posible que coexista el modelo transgénico con el modelo agroecológico por contaminación cruzada, básicamente, pero es que esto viene pasando con el modelo industrial y el modelo agroecológico. Permanentes casos de contaminación y de pérdida de bienes, ¿no? Y esta coexistencia, que es imposible, siempre sale perdiendo las opciones agroecológicas. O sea, eso es así, ¿no? Y casos y casos y casos de tener que dejar la actividad, tener que emigrar de lo rural, porque es imposible hacer agroecología por esta imposible coexistencia. Otro reto fundamental es esa pérdida de personas, esa pérdida de espacios, va asociada a una pérdida de conocimientos. Aquí Víctor, el compañero Víctor, sabe muchísimo más y seguro que lo va a plantear de una manera mucho más rica, ¿no? Nosotras estamos faltos de conocimientos para desarrollar sistemas agroecológicos en distintos territorios y en distintas condiciones biofísicas. Y más aún en el contexto, en la situación de cambio climático en la que nos encontramos. Intentamos desarrollar trabajos de rescate, aquí hablamos de rescate, ni siquiera de valorización, sino de rescate auténtico arqueológico, ¿no? Y de investigación para rescatar lo poquito que va quedando,
pero es muy difícil. Y aquí de nuevo las mujeres son claves, porque si en estos contextos esos conocimientos, porque a ellas no llegaron los servicios de transferencia y de extensión, de modernización, las ningunearon hasta para eso, ¿no? Han sido ellas las que han mantenido ese conocimiento, esa memoria biocultural que nos permitirá recuperar muchos de estos territorios, salvando todos los otros retos que estoy diciendo que son complicados. Y por último, bueno, el contexto de cambio climático, ¿no? Las enormes incertidumbres, la erraticidad de los eventos, la radicalización de los pues, eventos de sequía, eventos de hiperlluvias. Bueno, pues eso nos presenta un reto espectacular, eso sí que a todos los territorios, no solo a aquellos que hemos perdido mucho contexto de campesino y de agricultura familiar. Los retos que yo destacaría en el ámbito más social y económico es, bueno, pues que tratamos de construir desde otros paradigmas económicos, que no es la economía capitalista, pero esos cambios de paradigma, esa economía ecológica, esa economía social o solidaria o esa economía feminista, es muy difícil traer esos principios y esos valores a los contextos de economía capitalista donde vivimos y en los que nos movemos y en los que necesitamos vivir, necesitamos que nos salgan las cuentas. Esto lo que viene a decirnos, lo que nos está demostrando es que las experiencias agroecológicas tienen difícil sobrevivir en estos contextos capitalistas y son muy precarios y son los contextos capitalistas en los que vivimos. Y aquí de nuevo los proyectos protagonizados por mujeres o personas socializadas como mujeres pues suelen tenerlo es muy difícil, ¿no? Por las estructuras patriarcales en las que nos movemos, tanto de políticas como de estructuras sociales, ¿no? Relacionado con esto, estamos viendo un proceso em, de búsqueda de viabilidad de los procesos, de los proyectos agroecológicos a través de otras fuentes, de otros ingresos. Ese paso a esa agricultura a tiempo parcial y la pérdida del campesinado, de la agricultura al tiempo completo, ¿no? Y esto es un verdadero drama, porque las realidades, las problemáticas de la gente que hace proyectos agroecológicos a tiempo parcial frente a la que lo hace a un tiempo completo son muy diferentes y tendremos que tener presentes ambas realidades. Los proyectos agroecológicos son frágiles y en general no están saliendo las cuentas porque generan vida, generan trabajo y esto es mucho más caro que los insumos baratos, como es el petróleo o como es la maquinaria que está profundamente subvencionada, ¿no? Entonces, esa lógica de salarios dignos, de condiciones laborales dignas, de un nivel de vida digno, en estos contextos capitalistas donde se subvenciona todo lo demás, pero no la calidad de vida, pues es profundamente compleja. Y aquí enlazo con lo que también comentaba Emma de la accesibilidad de la producción agroecológica, esa viabilidad, esos precios, ¿no? Ese acceso a estos bienes básicos que es la agroecología, bueno, pues en la mayoría de los casos está recayendo en las propias personas productoras que ya están precarias y son frágiles de por sí, cuando deberían de ser apuestas de sociedad, ¿no? Y que este acceso, este derecho a la alimentación a través de la producción agroecológica fuera un derecho garantizado, como debería de serlo y que no lo es. Un tema fundamental que también estamos viendo es el tema del relevo generacional, ¿vale? Aquí tenemos un verdadero problema de relevo generacional. La gente joven no se quiere quedar en el campo, no se queda en el campo, y esto es especialmente agudizado en las mujeres o personas socializadas como mujeres, por las estructuras y las condiciones tan difíciles que se han generado en estos espacios. Y luego la agroecología plantea unos modos, como decía Emma, de relacionarse producción y consumo y de generar canales cortos o relaciones directas,
donde hacen falta toda una infraestructura, unas logísticas, unas capacidades, unos cambios de vida, que en una cultura desagrarizada, desafectada un poco de la alimentación, resulta difícil. Y entonces las relaciones producción-consumo en espacios profundamente urbanos, pues está siendo, es un reto, ¿vale? Yo todo esto son dificultades, me gusta plantearlos como retos, ¿vale? Algunos me parecen muy difíciles, otros me parecen más fáciles y desde luego en todos tratamos de lucharlos, ¿no? Y luego en lo que es la perspectiva o la dimensión más político-cultural, pero ¿no? Desde esta mirada más cultural, la pérdida biocultural que estamos sufriendo, tanto en conocimientos en campo, en el medio rural, conocimientos que además ahora con la situación de cambio climático la vamos a necesitar como el agua y vamos a tener que recurrir a ella y la hemos perdido o la estamos perdiendo. El tema de la homogenización de las dietas, ¿vale? El concepto de salud y de ecología simplista, individualista, ¿no? Que no pasa por una mirada compleja como propone la agroecología, que viene muy de la mano de esa cultura posmoderna, de esa cultura urbanita, industrial, que tanto daño hace, ¿no? A lo rural, a lo agroecológico, al agrario. Y luego todas las relaciones de poder que siguen estando, ¿no? Que tratamos de romper desde la agroecología y desde todas las propuestas que se construyen, pero sigue habiendo unos polos de poder, unos oligopolios de poder muy aliados con las políticas públicas en la mayoría de los casos, donde está siendo difícil revertir toda esta cuestión de las ayudas que planteaba Emma, de las normativas, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, no mirando tanto a las políticas, sino a esas capacidades de autogestión, de autonomía, toda esa necesidad de procesos colectivos que necesitamos para construir agroecología en todos los territorios. Y es una necesidad de autonomía que nos requiere unos instrumentos y una capacidad de construcción en comunidad y en colectivo que al menos en estos espacios más urbanizados de pérdida de biocultural, pues hemos perdido la capacidad de construir en comunidad o estamos perdiendo esa capacidad y tenemos que reconstruirla. Y son conocimientos, de nuevo, fundamentales, son las que nos pueden enseñar cómo construir esas relaciones de solidaridad, de apoyo mutuo, de comunidad, que estamos perdiendo a pasos agigantados, ¿vale? Voy a los titulares, ¿vale? Más allá del cambio climático, ¿vale? Que desde luego si alguien puede abrir esa ventanita de posibilidad que tenemos en este momento de crisis climática, no de cambio climático, de crisis climática, son las agroecologías. O sea, no hay nadie más que esté dando de verdad una respuesta clara y contundente a lo que requiere la crisis climática en la que estamos. Más allá de esto, creo que la mayoría de los retos son, y es algo una buena noticia, pero difícil, de índole social y de índole político y cultural. Y podríamos decir, bueno, eso está en nuestras manos. Bueno, pues quizá no, ¿no? O quizás sí, ¿no? Pero la mayoría de los retos son muy de índole social y político y cultural, ¿vale? Un reto claro de cambio estructural de poder, ¿no? De grupos privilegiados, grupos excluidos, que tiene relación con la accesibilidad a los bienes de producción y que tiene mucha relación con los procesos de cooptación de la agroecología. Si aquí en Europa se está cooptando la agroecología es porque esto no interesa y la agroecología se le está descafeinando, se le está eliminando toda la pata cultural y política, cultural un poquito sí, pero bueno, política sobre todo, porque queremos cambiar cosas para que nada cambie, ¿no? Entonces a mí me parece un reto fundamental denunciar e ir a saco contra esas estructuras de poder hacer, ¿vale? Cuando habláis de agroecologías, eso viene mucho de vosotras y vosotros, de Latinoamérica. A mí en Europa me da que temblar, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque la agroecología aquí, cuando queremos abrir a agroecologías, entra la cooptación, ¿vale? Si en Europa se está hablando de otras agroecologías, no es desde una agroecología con las bases que nos unen, entendiendo el concepto de diversidad dentro de la agroecología, por supuesto. Pero aquí en Europa la diversidad de agroecologías viene de la mano de la cooptación y nos da miedo, ¿vale? Nos da miedo abrir los brazos
para que entren esas propuestas que no cambian nada, cambiando algunas cositas, ¿no? Entonces, bueno, esas estructuras de poder que hay que romper de raíz están muy relacionadas con de esto de la cooptación que hablamos, y vemos cómo políticas públicas orientadas a la agroecología, un consumo ecológico bastante aceptable, no viene de la mano de una defensa y de la mano de de la agricultura familiar y de las campesinas. Y entonces vemos cómo entran otras actrices, otros actores que no son las sujetas políticas de la agroecología. Y esto está siendo muy grave y nos hace mucho que pensar, ¿no? Cuando peleamos ese escalado a las políticas públicas, Emma lo planteaba, ¿no? La agricultura familiar, ¿no? La pequeña agricultura es fundamental, porque los procesos de escalado hacia arriba, por lo menos en Europa, están yendo por la entrada de actores, actrices que no vienen construyendo agroecología de una manera histórica, ¿no? Entonces, se vienen construyendo la agroecología sin campesinado y sin comunidad, ¿vale? Y se le está llamando agroecología. Ese tercer reto, ¿no? Como titular, necesitamos recuperar comunidad, dinámicas y procesos colectivos, volver a saber hacer en comunidad, volver a saber hacer en colectivo, con todas las dinámicas de poder y micropoder que esto pone sobre la mesa, y tenemos que volver a aprender a hacer todo esto. Y planteo aquí el patriarcado y las dinámicas de micropoder como un reto fundamental en los procesos de construcción de las agroecologías desde una mirada comunitaria, campesina y anclada en todo lo que se viene construyendo en todas estas décadas, ¿no? Para mí, las personas socializadas como mujeres y las mujeres son el gran referente o las grandes maestras de las que podemos aprender, porque están en esos procesos denunciando esos mecanismos de micropoder que el patriarcado nos ha metido en vena y hasta la médula de todos los procesos colectivos y todos los movimientos, porque construyen en colectivo cuestionando todas estas estructuras y porque son las que vienen peleando, ¿no? Por todos los procesos de territorio de, con esa mirada de bien común, ¿no? De colectivo, ¿no? No le quito mérito, por supuesto, a otras actrices y otros actores, pero sí que creo que las sujetas políticas son las mujeres y las personas socializadas como mujeres